Buenos días y gracias por haber aceptado esta propuesta de hacer una entrevista con nosotros. Y vamos a empezar con las preguntas. Es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué decidió especializarse en este ámbito? Buenos días, estoy encantada de poder colaborar con vosotros. Inicialmente a mí lo que me impulsó a estudiar psicología fue el interés por saber, conocer mejor por qué las personas piensan, sienten y actúan del modo que lo hacen. Como mi desarrollo tanto académico como profesional fue en el ámbito de la psicología clínica, pues trasladamos todo esto que acabo de decir al ámbito de los trastornos mentales, de los trastornos psicológicos. Entonces, desde este punto de vista, lo que se trata es de conocer los procesos cognitivos, el sistema emocional y el comportamiento de las personas que tienen algún tipo de alteración mental, con la finalidad última de modificar, mejorar su calidad de vida y su bienestar. Y dentro de este gran área de la psicología clínica, una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en nuestro grupo fue conocer la vulnerabilidad hacia los trastornos alimentarios y depresivos. Es decir, nos llamaba mucho la atención que en determinado momento del desarrollo, sobre los 11-12 años, las curvas entre niños y niñas fueran incrementándose de manera desproporcionada y alarmante desde la prepubertad hasta la adultez respecto a la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria y trastornos depresivos. Entonces queríamos indagar en las causas que llevaban a ese desarrollo. Entonces, dentro del grupo no solo se trabajó sobre distintos aspectos de los trastornos de la conducta alimentaria, sino también de problemáticas asociadas a estos trastornos. Vale, ¿y cuáles son las principales causas de enfermedades como la bulimia o la anorexia? No hay... me estás preguntando por la caracterización de estos dos trastornos. Claro. ¿Esa es la pregunta? Sí. Mira, en general, en la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que es otro de los trastornos de la conducta alimentaria, si os parece, para abreviar en adelante, en vez de decir todo de trastornos de la conducta alimentaria, hablamos de TCA. Con las siglas nos entendemos. Bueno, pues en general, los TCA presentan un patrón gravemente alterado respecto a la alimentación. Y este perfil alterado es consecuencia de una preocupación exagerada, irracional, sobre el peso y un temor mórbido, es decir, un temor enfermizo a engordar. Esto es lo que define fundamentalmente a la anorexia y a la bulimia nerviosa. En el caso del trastorno por atracón, que como su mismo nombre indica, lo que es más llamativo es la frecuencia de atracones, que es una manera particular de comer, pues esto que acabo de decir define fundamentalmente a la anorexia y a la bulimia, porque en el trastorno por atracón el temor mórbido a engordar, la insatisfacción con el cuerpo no es tan acentuada como en la anorexia y en la bulimia. En la anorexia nerviosa hay tres pilares que lo definen, que es tener un peso significativamente bajo. ¿Qué significa esto? Significa que el peso está en el mínimo esperable.
El temor, como decía antes, el temor exagerado a incrementar peso, y algo muy importante, que es la sobrevaloración estética por encima de todo y la negación de que ese bajo peso conlleva una situación de salud grave. Es decir, llega un momento en que las constantes vitales empiezan a ser compatibles con la vida. Entonces, en el caso de la anorexia restrictiva, que es la anorexia per se, la persona pierde o mantiene el peso mediante el ejercicio físico exagerado, el ayuno, saltarse comidas, etcétera, etcétera. En el caso de la anorexia no solo se suele presentar de manera restrictiva, que es esto que os acabo de comentar, que es que la persona tiene una disciplina espartana, es capaz de controlar el hambre, es capaz de controlar el apetito. Y puede darse el caso, que es bastante frecuente, que la persona se inicie con las estrategias de la anorexia restrictiva, pero llega un momento en que el organismo se niega a seguir pasando hambre. Entonces puede llegar un momento en que la persona coma, ¿vale? Y puede comer desaforadamente, exageradamente, ojo, o no. El caso es que aquello que ingiere le parece que ya va a ser, que se va a poner como, enorme, como una ballena. Y entonces lo que hace es purgarse, es decir, pues mediante el vómito autoprovocado, utilizando diuréticos, laxantes o todo a la vez. Y en el caso de la bulimia nerviosa, lo más destacable es, así como en la anorexia, lo que prima es la restricción de lo que se ingiere, es decir, los nutrientes que se ingieren son insuficientes para esa persona. En el caso de la bulimia nerviosa, lo que es más llamativo son los ciclos atracón-purga. Es decir, la persona come de manera compulsiva, y una de las características definitorias del atracón, tanto en la bulimia como en el trastorno por atracón, es la sensación de perder el control sobre lo que se come. Es decir, la persona llega a manifestar que la comida controla su vida, come sin control, aunque esté desagradablemente lleno. Y a continuación le asalta el sentimiento de culpa, de la molestia, el malestar de que puede incrementar peso, y entonces lleva a cabo conductas de carácter purgativo, que puede ser todo lo que estuve comentando antes, además de mezclarlo con ayuno. Y en el trastorno por atracón, pues lo que prima precisamente pues es lo que comentaba, el atracón. Esto que acabo de decir para la bulimia nerviosa. Y además en el trastorno por atracón hay una serie de características que suelen acompañar a esa conducta de comer desaforadamente, que es que la persona come incluso a veces sin tener hambre física. La persona siente un enorme malestar, asco, rabia, porque no es capaz de controlar ese impulso de querer comer. La persona prefiere comer sola, porque para que no vean el espectáculo, porque a veces da la impresión de que ni siquiera se mastican los alimentos, se come con gran avidez, ¿no? Y se lleva a cabo en un corto periodo de tiempo, es decir, el atracón hay una franja que es la que se suele utilizar de manera orientativa, que es que en el plazo de 2 horas aproximadamente la persona come muchísimo más de lo que una persona en las mismas circunstancias, de su misma edad, etcétera, etcétera, comería. Entonces, eso sería lo que define a los trastornos
a rasgos generales lo que define a los trastornos cuando llegan a diagnóstico clínico. Claro, porque aquí estamos hablando de un diagnóstico, pero es que los trastornos, los TCA no aparecen de la noche a la mañana. Lo normal es que la persona lleve a cabo algunas conductas de riesgo, que en un momento determinado pueden dar lugar a un TCA. Pueden dar lugar o no, pero qué duda cabe de que mientras más conductas de riesgo tenga, mientras más creencias irracionales tenga acerca del peso y de la figura, pues más cercano estará a llegar a tener un diagnóstico clínico. ¿Y cómo se produce ese temor a subir de peso y tal en la anorexia? A ver, el temor a incrementar el peso se produce tanto mórbido, enfermizo, se produce tanto en la anorexia como en la bulimia. Pero como decía antes, la estrategia de perder o mantener el peso es diferente. En ambos trastornos, posiblemente el núcleo esencial sea un proceso de autoevaluación disfuncional. Me explico. Es decir, las personas que no tienen TCA, la mayoría de las personas, juzgamos nuestra valía en función de diferentes aspectos de la vida. Nuestras relaciones con la familia, nuestras relaciones con los amigos, nuestra competencia académica, nuestra competencia profesional, actividades de ocio, etc. En el caso de las personas que tienen anorexia o bulimia nerviosas, el elemento fundamental e incluso a veces único de valoración es su capacidad para controlar y mantener el peso, porque para ellos es el objetivo vital prioritario. Entonces, ponen todo el interés, es como decir que ponen su vida al servicio de ese objetivo que, como digo, algunas veces se convierte en un elemento casi único que persiguen. Entonces, a ver, el proceso por el que se llega a tener esta preocupación mórbida, como digo, no es de la noche a la mañana. En la etiología, en el inicio de los TCA, que es complejo, influyen factores de distinta índole, hereditarios, biológicos, psicológicos, socioculturales. Entonces, todos ellos interactúan, evidentemente no son siempre los mismos, tienen igual peso específico, eso depende de cada persona. Este proceso complejo de interactuación de diferentes factores decimos siempre que es acumulativo, es decir, mientras más elementos de riesgo tengas, más posibilidad tendrás de llegar a tener un TCA. Pero bueno, aquí, que ya sé que me estoy yendo un poco de la pregunta, pero me parece interesante puntualizar esto. Las personas tienen determinada vulnerabilidad a desarrollar un trastorno alimentario. Ojo, el hecho de que tengan vulnerabilidad no quiere decir que vayan a desarrollar sí o sí el trastorno, ¿vale? Entonces, la vulnerabilidad es un riesgo, pero no es sinónimo de tener un diagnóstico clínico. Tiene que haber una serie de disparadores, es decir, es como una mecha, Entonces ahí puedes tener, bueno, pues entre los elementos de vulnerabilidad está un determinado perfil psicológico, está pues el hecho de que algún familiar en primer grado tenga, por ejemplo, anorexia nerviosa. Esto supone tener 11 veces más probabilidad de llegar a desarrollarlo. Puede ser también, bueno, lo que está claro es en nuestra sociedad,
bueno, en los países de Occidente y en los países occidentalizados impera sobre todo un ideal estético. En este momento el ideal estético por encima de otros que es imperativo es el ideal de la delgadez. Entonces, eso pesa de manera particular en determinadas personas. Entonces, a ver, otra puntualización es que es muy común que las personas hagan dieta alguna vez. Y es porque, bueno, hacer dieta, es decir, el eliminar chuches, el eliminar alimentos industrializados, bollería, bebidas azucaradas, todo esto, pues no solo no es negativo, sino que es un estilo de vida saludable. Y lo mismo que hacer ejercicio físico, hacer deporte también es aconsejable, también ayuda. Tanto la dieta como el ejercicio físico no quiere decir que eso sean conductas de riesgo que pongan a la persona en peligro, en absoluto. Como decimos, es un estilo de vida saludable. ¿Qué pasa? Cuando esa dieta que se hace sin ningún tipo de control médico, se hace de manera recurrente y se llevan a cabo estrategias drásticas, exageradas, pues por ejemplo ayunar, por ejemplo saltarse comidas, por ejemplo tener una lista amplia de alimentos prohibidos, ¿no? O el ejercicio roba horas a otras actividades que son importantes para las personas, entonces estamos saliendo de la zona saludable y estamos en más riesgo de entrar en zona de peligro. Y si esto lo acompañamos de esa sobrevaloración estética, si eso lo acompañamos, bueno, hay una pérdida de peso importante, cambios de humor, etcétera, etcétera. Entonces, ese cúmulo de características, de variables, pues puede hacer que la persona entre en peligro, pero tampoco hay que asustarse. Hacer dieta de vez en cuando y hacer ejercicio físico con frecuencia es muy saludable. ¿Qué efectos y síntomas son los más importantes cuando alguien llega con una dolencia alimentaria a su consulta? A ver, tengo que apartar un poco aspectos de la pregunta. En mi actividad profesional académica, yo colaboré con la unidad de desórdenes alimenticios que tenemos aquí en el Hospital de Conso, que por cierto es una unidad de referencia. Entonces, directamente yo no he atendido en consulta a personas con un TCA. Fundamentalmente nuestra labor fue de investigación, docencia e investigación. Pero qué duda cabe que trabajando con los colegas de desórdenes alimentarios, que es una unidad de referencia en Galicia, que está conformada por diferentes profesionales, es un equipo multidisciplinar en el que participan psicólogos, psiquiatras, endocrinos, nutricionistas, enfermeras, etc. Pues sí que conozco de primera mano muchos cuadros clínicos. Entonces, yo aquí matizaría lo siguiente. En la anorexia nerviosa, como os comentaba antes, la persona no es consciente de la gravedad que implica su bajo peso corporal. Es decir, la persona niega la enfermedad, no tiene conciencia de enfermedad, de forma tal que es difícil que terapéuticamente, mientras esté negando la existencia de esa enfermedad, es muy difícil abordar ese caso. Es más, algunas, porque la anorexia suele iniciarse antes que la bulimia y cada vez, desgraciadamente, la edad de inicio cada vez es más precoz. Ahora se habla de incluso de 9-10 años. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo. Pues una niña que, por la razón que sea, pudo ser por una enfermedad o por hacer dieta, ha bajado peso. Y tenía, tenía un poco de sobrepeso, y eso hace que ella note que sus colegas, sus amigos, empiecen a elogiarla, la miren con admiración. Ella empieza a encontrarse mejor que nunca. Entonces, ¿cómo vas a actuar terapéuticamente frente a eso si para esa niña, para esa joven, la anorexia ha sido lo mejor que le ha podido pasar? Porque empieza a sentirse feliz, está contenta con cómo se encuentra. No sé si con esto estoy dando una idea de lo que quiero decir. Ahí es tremendamente difícil, de forma tal que en estos casos, en chicas jóvenes, suelen ir acompañadas o de la madre, de los padres, y muchas veces perciben a los progenitores y al clínico como enemigo, entre comillas. Es decir, es una persona que va en contra de su deseo, de lo que a ella le hace feliz. Entonces, eso es uno de los aspectos de los obstáculos que más se encuentra en la intervención en la anorexia nerviosa. Entonces ahí, en vez de actuar directamente, porque lo peor es confrontar, es decir, lo que no, en fin, ya por sentido común no es aconsejable, es frases hechas. A ver, pero si el único problema es que comas, pero a ver, come por tus padres, ¿no ves cómo sufrimos? Entonces, eso no tiene, el resultado de eso es nulo. Entonces ahí lo que se procura es actuar sobre otras desventajas, otras problemáticas que van de la mano de la anorexia. Ahí, por ejemplo, pues la persona empieza a tener problemas de concentración, problemas de autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales. Entonces, se va trabajando sobre aquello que rodea la anorexia nerviosa antes de entrar en la problemática per se. Otra matización, aquí, es de manera muy general, porque esto, es mucho más complicado que todo lo que yo pueda estar diciendo. En algún caso, el índice de masa corporal, que es uno de los indicadores que se utiliza para ver el nivel de gravedad, pues es sinónimo de infrapeso. Entonces ahí hay que actuar de manera evidentemente involuntaria por parte de la persona, pero eso ya requiere pues un régimen de internado, porque ahí ya sería alimentación enteral, es decir, cuando ya está peligrando su vida. No es, esto que acabo de decir, podría ser una consulta de carácter ambulatorio o incluso el régimen de hospital de día. Pero si peligra la vida de la persona, entonces ahí ya es ingreso involuntario y habría que, lo primero que hay que hacer, el primer tratamiento, pero de elección, lo primero, en una persona que tenga infrapeso, anorexia nerviosa con infrapeso, el tratamiento de elección siempre es la renutrición, es decir, rehabilitación nutricional. Llevar a la persona a un estado nutricional compatible con, no voy a decir normalidad, pero que lo primero es que sus constantes empiecen a ser compatibles con la salud, con la normalidad, y a partir de ahí pues tratamiento psicológico, pero lo primero siempre es la renutrición. Fijaros, y es importante el tema de la renutrición porque a medida que la persona va cogiendo peso, tiene nutrientes, su organismo va mejorando muchos de los síntomas, muchas de las manifestaciones que acompañan al proceso anoréxico. Bien. Como ha dicho mi compañera anteriormente, usted es especialista en los TDA
ella, bueno, usted me ha comunicado por el correo electrónico que está jubilada, pero ¿cómo era el proceso de investigación que realizaba en la consulta y qué hacía en su día a día? Sí, vamos a ver. Como os comenté hace un momento, una de los interrogantes que nos llevó a investigar sobre los TCA fue el hecho de que, llegado determinado momento, a partir de los 11-12 años, la curva de crecimiento en cuanto a prevalencia de TCA y de depresión se dispara en las mujeres y, sin embargo, en los hombres se mantiene o disminuye. Entonces, llevamos a cabo un estudio prospectivo, un estudio de seguimiento de 7 años, en el que la primera muestra, la primera toma de contacto se realizó con escolares de 9-10 años y les hicimos evaluaciones periódicas con una batería muy amplia de instrumentos cada 2 años, hasta que, ya digo, 7-8 años de seguimiento. Este estudio nos permitió solventar algunas de las deficiencias que se venían detectando en la literatura científica. Y es que la mayoría de los estudios se llevaban a cabo con universitarias, mujeres universitarias. ¿Por qué? Pues porque en ese momento es un momento crítico para que se desarrollaran TCAs. Pero claro, ese tipo de estudios no permitía conocer qué variables precedían a los trastornos y qué variables eran concurrentes con los trastornos. Entonces, nuestra intención era saber qué es lo que estaba ahí, es decir, qué elementos eran los que hacían que en las mujeres hubiese mucha más frecuencia de TCA que en los hombres. Y deberíamos cogerlo, claro, como digo, en una edad en la que era justo el tránsito de la preadolescencia a la adolescencia, que es el momento crítico para la aparición de estas problemáticas. Bien. Está comprobado que los trastornos alimenticios causan comportamientos extraños. Según su opinión, ¿cuáles son los más destacados? Bueno, ahí hay una gran variabilidad. En cuanto a comportamiento, en el caso de la anorexia nerviosa hay conductas estereotipadas que están relacionadas con la centralidad del temor que tienen. Pues, por ejemplo, a la hora de comer, cortar la comida en trozos muy pequeños, irla extendiendo sobre el plato, llevar el bocado a la boca, pero no meterlo en la boca, volver a dejar el tenedor o la cuchara. Es decir, es dilatar el momento de ingerir la comida. Bueno, y luego ya, pues bueno, lo que es muy característico, esconder comida, o tirarla, o masticarla y después salir y escupirla. Bueno, eso en el caso de la anorexia, y en el caso de la bulimia, la posibilidad de poder provocarse el vómito después de haber comido. Durante todos los años de experiencia en su trabajo, ¿cómo definiría el término salud mental? El término salud mental es tremendamente amplio. Claro, la definición que da la OMS es una definición un tanto utópica, porque desde el punto de vista de la definición de la OMS, no es solo la ausencia de bienestar, de enfermedad, sino que es la presencia de bienestar. Entonces, claro, utópicamente hablando, pues sería el tener relaciones interpersonales satisfactorias, el tener apoyo emocional, el tener habilidad, estrategias de afrontar situaciones estresantes. Es decir, eso sería salud mental en el top.
es decir, hablando en términos, pues, maximizando lo que sería la salud mental. Sin llegar a esa situación tan ideal, pues es muy importante las relaciones interpersonales satisfactorias. Es decir, la existencia de gente alrededor, de personas alrededor, sea familia, sea la red de iguales, que te sientas apoyado, que tengas apoyo emocional, que te genere confianza, con la gente con la que puedas hablar y que te escuche. Eso es un eslabón muy importante dentro de salud mental. ¿Cómo reaccionan los pacientes de los TCA al ver los efectos que tiene su enfermedad? En el caso de la anorexia los niegan, y los niegan porque el hecho de estar delgada, que es conseguir controlar el peso, está por encima de todo. Es como si corriera una cortina sobre todo lo negativo. Valoran sobre todo la consecución de ese logro, que para ellas es vital. Y en el caso de la bulimia nerviosa, cuando las consecuencias son muy importantes, entonces sí acuden a consulta por temor a lo que les puede pasar. Pero generalmente también es curioso que lo primero que suelen pedir es tener capacidad, que le den instrumentos, herramientas para ser capaces de controlar el atracón, no el vómito, cuando realmente el ciclo se produce por la restricción, es decir, el ciclo atracón-vómito se produce cuando la persona está restringiendo la alimentación, que el organismo se revela a seguir pasando hambre. Entonces, no solo hay que controlar el atracón, lo que hay es que evitar periodos de restricción, es decir, pasar horas más de las convenientes sin comer. Hola. Hola. Basándonos en una fuente de salud mental, la web de Asociación de TCA Aragón, hemos podido comprobar que la edad que suele afectar a la anorexia es menor a los 26 años. ¿A qué se debe esto y qué efectos tiene en las personas adolescentes o preadolescentes? La prevalencia de los TCA en población general es baja. Entonces, claro, eso no parece congruente con el hecho de que los TCA se hayan convertido en un problema muy grave de salud mental. ¿Y por qué es así? Es así porque la presentación de casos se acumula sobre todo en mujeres, en chicas, en el sector femenino, y además se produce en edades en las que, como decía antes, es la pubertad. Es decir, que irrumpen en la vida, en la biografía de las personas de manera muy temprana. Y eso puede hacer que algunas biografías, algunas vidas se trunquen, porque los TCA, sobre todo si no se atienden pronto, tienden a ser crónicos. Y esa cronicidad va acompañada de consecuencias físicas y psicológicas muy importantes y a veces irreversibles. Y además, los TCA suelen ir acompañados de otros trastornos mentales, lo que hace que se complique el curso del trastorno. Por tanto, claro, lo que es realmente grave es que se produzca en una franja determinada de edad, que ahí se acumulen los casos, y sobre todo en las chicas. Sin embargo, la misma fuente confirma que la bulimia alcanza su punto máximo cerca de los 47 años. ¿Por qué dos trastornos alimenticios tan similares afectan a edades tan diferentes y cuáles son las diferencias de su impacto en los pacientes? Sí, vamos a ver. Yo creo que se quedaron cortos haciendo la tasa de prevalencia. Los trastornos alimentarios realmente
según los estudios epidemiológicos, y esto es un dato contrastado, tienen una proporción de 9:1 o de 8:2 mujer-hombre. Es decir, hay una sobrerepresentación femenina mucho más alta que lo que me acabas de señalar, sobre todo en la anorexia y en la bulimia. En el caso del trastorno por atracón, la discrepancia no es tan alta, 3,5 mujeres, 2% hombres. ¿Por qué se produce más en mujeres? Bueno, hay algunas razones. Una de las razones que se aduce es que históricamente el estereotipo estético ha pesado mucho más en la mujer que en el hombre. Es decir, en los estereotipos sociales todavía, a día de hoy, aunque las cosas parece que van cambiando, todavía cambian muy lentamente. Y a una mujer se le juzga más por el aspecto físico que al hombre. Entonces, no es de extrañar que la presión sociocultural se deje sentir más en las chicas que en los chicos. Otra de las razones es que realmente los TCA se consideran trastornos femeninos. Entonces, bueno, pues algunos chicos tendrán reparo a la hora, pueden tener reparo a la hora de manifestar esa problemática. Y también hay otra razón que yo creo que es importante, que es la siguiente. Como los TCA se producen, se manifiestan sobre todo en mujeres, la mayoría de las investigaciones de los estudios se han realizado con mujeres, de forma tal que los criterios de diagnóstico, los instrumentos de evaluación, los cuestionarios, están diseñados en función sobre todo de los intereses y las preocupaciones de las mujeres, y tal vez hayan desatendido cuáles son las preocupaciones de los chicos, porque mientras que a las chicas les interesa el peso, la silueta, a los chicos les interesa más la masa muscular, la estatura, tienen otro tipo de preocupaciones, de intereses en relación con el cuerpo. Pero es cierto que los chicos tampoco están a salvo, los TCA, aunque los sufren en un grado, en una proporción mucho menor. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a ambos sexos, pero son dos... ¿Afectan? ¿Qué dijiste? ¿Afectan? A ambos sexos. Sí. Pero son 2,5 veces más frecuentes en mujeres. ¿Cuáles son las causas de esto y en qué se diferencian estos trastornos en hombres y en mujeres? Según un estudio de la sociedad... Es una novedad, ¿vale? La anorexia irrumpe, como decía antes, y tiene algún pico, que son 12, 13 años, 16, 17 años. La bulimia, que parece que tiene una connotación sociocultural todavía más importante que la anorexia, suele empezar a los 17, 18 años. Es más, respecto a ese dato que tú me acabas de dar, hasta hace muy poco era muy raro que aparecieran casos nuevos, es decir, que hubiese incidencia de anorexia o bulimia en la década de los 40 y en adelante. Por eso digo que realmente la acumulación de casos es en estas franjas de edad. Según un estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, hemos visto imágenes muy impactantes de pacientes con anorexia o bulimia. ¿Cómo afectan los trastornos de alimentación al físico de la persona y de qué modo son perjudiciales, tanto física como mentalmente? Sí, vamos a ver. En el caso de la anorexia, claro, la persona ingiere menos nutrientes de los que su cuerpo necesita. Por tanto, el organismo lo que hace es ralentizar todos los procesos orgánicos. Hay hipotermias porque el cuerpo, el organismo no gasta calorías dando calor. Hay bradicardia, el pulso es más lento. Hay hipotensión
mareos, vértigos. El hecho de que no haya suficientes nutrientes también influye en la masa ósea, en la densidad de la masa ósea, puede generar osteopenia, osteoporosis, puede dar lugar la deshidratación también a piedrecillas, cálculos renales, pelo quebradizo, uñas quebradizas, el tono de la piel pues es más opaco. Incluso en algunos casos se produce lo que se llama lanugo, que es vello en la espalda, en el rostro, etcétera, etcétera. Claro, en casos graves esto incluso puede dar lugar a prolapso de válvula mitral, cifosis, etcétera. En el caso de la bulimia nerviosa, la mayoría de las consecuencias físicas se producen realmente por el vómito. Vamos a ver, cuando se provoca el vómito, los jugos gástricos que están en el estómago y que en el estómago no hacen daño por la mucosa gástrica, salen del estómago, pasan por el esófago hasta que llegan a la boca. Entonces eso puede producir esofagitis, produce caries dentales, también deshidratación, desequilibrios electrolíticos, porque claro, con el vómito no se vomita grasa, sino que se vomitan líquidos, electrolitos, minerales que son muy necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Algunas de estas, bueno, y en las chicas también se producen desarreglos menstruales. Algunas de las complicaciones que generan la anorexia y la bulimia son reversibles, es decir, cuando la persona inicia un patrón alimentario saludable, revierten, van desapareciendo. Otras no, como es el caso de la osteopenia y puede ser el de la osteoporosis. Y solo quiero hacer un matiz. En un ensayo que se llevó a cabo ya en el siglo pasado, muy interesante, en el que se analizó, entre otras cosas, los efectos que produce la desnutrición en personas que no tenían, eran hombres, o sea, que encima estaban alejados del perfil de los TCA, ¿no? Sanos, tanto física como psicológicamente, se vio que generaban el hecho de bajar la ración de dieta, se vio que generaban cantidad de complicaciones físicas y además de carácter psicológico, alteraciones de sueño, pensamientos obsesivos, soñar con la comida, llevar a cabo comer de los desechos de la basura, comer desaforadamente, ánimo triste, ansiedad, etcétera, etcétera. Ya que nos ha hablado sobre ese estudio, ¿podría hablarnos un poco más sobre el estudio del que acaba de hablar? Sí, bueno, esto se conoce como el experimento de Minnesota. Y aquí lo que se hizo, el experimento no tenía como objetivo estudiar los TCA. Realmente fue cuando, en la época de la Guerra de Corea, y lo que se quería analizar, uno de los objetivos que se pretendía analizar, es ver los efectos que causa la desnutrición en las personas. Entonces, se presentaron voluntarios para llevar a cabo el estudio, que duró en torno a 3 meses, y paulatinamente se les fue rebajando la ración de comida. Entonces, ahí se fue viendo que el proceso de desnutrición tiene consecuencias físicas y psicológicas. Y esto dio lugar a que los estudiosos de esta temática fueran conscientes de que algunos de los elementos son característicos de la anorexia, es decir, tienen que ver con el propio trastorno per se, pero otros tienen que ver con el estado de desnutrición, con el estado al que lleva, pues, que es un estado a veces caquético, de infrapeso. Leímos en la prensa que no hay un número suficiente de psicólogos en el Sergas. ¿De qué modo piensa que en unos años habrá más profesionales tratando los trastornos alimenticios y qué
¿Qué se conseguiría si su número aumentase? A ver, si entiendo bien la pregunta, eso es realmente un desideratum, es decir, el deseo de que haya más psicólogos clínicos, que haya más psicólogos general sanitario, que son los dos profesionales que están facultados para trabajar en clínica y en salud. Entonces, efectivamente, sería deseable que el número de psicólogos en estos campos aumentase, tanto los clínicos como los generales sanitarios. Y ya para acabar, ¿de qué modo cree que en el futuro se reducirá o aumentará la cantidad de personas con trastornos alimenticios y por qué? Bueno, desde luego espero que al menos no siga aumentando, pero no creo que se rebaje de manera importante, al menos de manera cercana, ¿vale? No creo que se rebaje. De todos modos, es importante que la gente joven, cuando se está formando, que tenga información veraz, formación fidedigna, porque en Internet, algunas páginas web, algunos chats, algunos foros, redes sociales, difunden formación que es una verdadera barbaridad, una atrocidad. No es que sea pseudocientífico, sino que es acientífico. Entonces, no hay, que yo sepa, esto no es el hacer apología de la anorexia y la bulimia, lamentablemente no está legislado, no está prohibido. Entonces, ya digo, sería muy interesante que hubiese, dentro de campañas de prevención, hubiese información en los institutos sobre las características de los TCA, y ya no solo las características de los TCA, sino prevenir, dado que estamos previniendo, es decir, insistir en aquellos elementos que pueden ser factores de riesgo, que pueden generar vulnerabilidad en los jóvenes. Creo que sería muy interesante para prevenir el incremento de los TCA. Campañas de prevención.